Si has solicitado la residencia por matrimonio en Estados Unidos y te la han negado, existen varias razones por las que puede suceder. Puede ser por una solicitud incompleta, falta de recursos económicos, problemas con la validez del matrimonio, tener una visa de intercambio J1 con obligación de residir fuera de Estados Unidos durante 2 años, entre otras. Si te han negado la residencia, hay soluciones como presentar una nueva solicitud, solicitar un perdón, waiver, o esperar un periodo de castigo. También existen servicios de ayuda en el proceso de solicitud de residencia por matrimonio, como Boundless, la Liga Defensora y abogados de inmigración. En este artículo se detallarán las categorías de elegibilidad para obtener la residencia permanente, las razones por las que se puede negar la residencia y las medidas preventivas para obtenerla. Finalmente, también se explicará qué hacer en caso de negación de la residencia por matrimonio en Estados Unidos. Si estás viendo este video, es probable que hayas recibido una negativa en tu solicitud de residencia en Estados Unidos por matrimonio. No te preocupes, esto no significa que tus sueños se hayan desvanecido. En esta producción, te guiaré a través de las opciones y soluciones que tienes a tu disposición. Comencemos. Causas de la negación de la residencia por matrimonio en Estados Unidos. Solicitudes incompletas. Una de las principales razones por las que se puede negar la residencia por matrimonio en Estados Unidos es debido a la presentación de una solicitud incompleta. Esto incluye la falta de documentos necesarios o la omisión de información importante. Es importante asegurarse de leer cuidadosamente y completar todas las secciones de los formularios de solicitud y proporcionar toda la documentación necesaria. Falta de recursos económicos. Otra posible causa de negación de la residencia por matrimonio en Estados Unidos es la falta de recursos económicos. Para obtener la residencia permanente, es necesario demostrar que se cuenta con los recursos suficientes para vivir en el país sin depender de ayudas públicas. Si no se puede demostrar esta capacidad económica, la solicitud puede ser rechazada. Problemas con la validez del matrimonio. El matrimonio debe ser reconocido legalmente en Estados Unidos para poder ser utilizado como base para una solicitud de residencia por matrimonio. Si el matrimonio es considerado inválido por motivos como el fraude o la falta de consentimiento, la solicitud también podría ser denegada. Tener una visa de intercambio J1 con obligación de residir fuera de Estados Unidos durante 2 años. Si uno de los cónyuges tiene una visa de intercambio J1 con una obligación de residir fuera de Estados Unidos durante 2 años, esto puede ser una causa de negación de la residencia por matrimonio en Estados Unidos. Es necesario completar los 2 años de residencia fuera de Estados Unidos o solicitar una exención antes de poder solicitar la residencia permanente. Otros motivos de negación. Otras posibles causas de negación de la residencia por matrimonio en Estados Unidos incluyen antecedentes criminales o de inmigración, problemas de salud, solicitudes anteriores denegadas, entre otros. Es importante consultar con un abogado de inmigración si existe alguna preocupación sobre la elegibilidad para solicitar la residencia por matrimonio. Soluciones ante la negación de la residencia por matrimonio en Estados Unidos. Presentar una nueva solicitud. Si se ha negado una solicitud de residencia por matrimonio, una de las opciones es presentar una nueva solicitud. Es importante tener en cuenta que una nueva solicitud puede ser negada si no se han abordado las razones subyacentes de la negación inicial. Por lo tanto, se debe hacer una evaluación cuidadosa y detallada de las causas de la negación, y abordarlas de manera efectiva antes de presentar una nueva solicitud. En primer lugar, se debe identificar la causa específica de la negación de la solicitud anterior, corregir cualquier error en la documentación presentada y proporcionar cualquier información adicional relevante. Es importante incluir toda la información relevante en la nueva solicitud y asegurarse de haber abordado adecuadamente las razones de la negación anterior. Solicitar un perdón, waiver. Otra opción que se puede considerar es solicitar un perdón, waiver, si se ha recibido una negación de la residencia por matrimonio. Un perdón puede ayudar a superar ciertas inadmisibilidades que pueden haber llevado a la negación de la solicitud inicial.
Los solicitantes deben ser conscientes de que no todas las inadmisibilidades son elegibles para un perdón, y que el proceso de solicitud de perdón puede ser complejo y tomar tiempo. Es importante trabajar con un abogado de inmigración experimentado en el proceso de solicitud de perdón, y determinar si esta opción puede ser la adecuada para su caso. Esperar un periodo de castigo para ciertas inadmisibilidades. Un candidato puede ser elegible para un periodo de castigo. Este es un periodo de tiempo durante el cual el candidato debe permanecer fuera de los Estados Unidos antes de poder presentar otra solicitud. Es importante tener en cuenta que el periodo de castigo puede variar dependiendo de la inadmisibilidad. Es importante trabajar con un abogado de inmigración para determinar si un periodo de castigo es aplicable a una situación específica, y cuánto tiempo debe esperar antes de presentar otra solicitud de residencia por matrimonio. Servicios de ayuda en el proceso de solicitud de residencia por matrimonio en Estados Unidos. Boundless busco abogado. Boundless es una empresa que ayuda a los solicitantes de residencia por matrimonio en Estados Unidos a preparar y presentar sus solicitudes. Ofrecen servicios de asistencia en todo el proceso, desde la recopilación de documentos hasta la presentación de la solicitud. También ofrecen una revisión de su solicitud antes de enviarla, lo que puede aumentar las posibilidades de éxito. Además, Boundless proporciona un equipo de abogados de inmigración para responder a las preguntas que puedan tener los solicitantes durante todo el proceso. La Liga Defensora. La Liga Defensora buscó abogado. La Liga Defensora es una organización sin fines de lucro que se dedica a proteger los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Ofrecen servicios de asistencia legal a inmigrantes de bajos ingresos, incluyendo asesoramiento y representación en casos de inmigración. También ofrecen ayuda en el proceso de solicitud de residencia por matrimonio, así como orientación sobre los derechos de los inmigrantes. Abogados de inmigración. Los abogados de inmigración son una opción para aquellos que buscan asesoría legal en el proceso de solicitud de residencia por matrimonio en Estados Unidos. Pueden ayudar a los solicitantes a entender los requisitos y procesos involucrados en la solicitud, así como a preparar la solicitud de manera adecuada. También pueden proporcionar representación en caso de apelación, o si su solicitud es negada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los servicios de un abogado de inmigración pueden ser costosos, y no garantizan el éxito en la solicitud de residencia. Categorías de elegibilidad para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Visas de inmigrante. Las visas de inmigrante pueden ser solicitadas por personas que desean inmigrar a los Estados Unidos para establecerse permanente. Existen diferentes categorías de visas de inmigrante, como la visa EB-1 para personas con habilidades extraordinarias, la visa EB-2 para personas con habilidades excepcionales, y la visa EB-3 para trabajadores calificados. Green Cards por matrimonio. Las Green Cards por matrimonio son una categoría de residencia permanente que permite a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses obtener la residencia en los Estados Unidos. Para solicitar una Green Card por matrimonio, la pareja debe demostrar que su matrimonio es genuino, y que no se casaron únicamente con el propósito de obtener la Green Card. Green Cards por patrocinio familiar. Los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales permanentes pueden patrocinar a ciertos familiares para obtener una Green Card. Las categorías de patrocinio familiar incluyen a cónyuges, hijos solteros menores de 21 años, padres y hermanos de ciudadanos estadounidenses. Green Cards por empleo. Las Green Cards por empleo se otorgan a personas que tienen una oferta de trabajo en los Estados Unidos, o que han demostrado ser valiosos para el mercado laboral estadounidense. Existen varias categorías de Green Cards por empleo, que van desde profesionales altamente capacitados hasta trabajadores no calificados. Otros tipos de visas. Existen varias otras categorías de visas que permiten a los extranjeros vivir y trabajar en los Estados Unidos, incluyendo visas de comerciantes e inversionistas, visas de estudiantes y visas de intercambio cultural. Razones para la negación de la residencia permanente en Estados Unidos. Razones legales.
Si el solicitante tiene antecedentes penales graves o ha sido condenado por crímenes violentos en el país de origen, o en Estados Unidos, estos antecedentes pueden ser una razón para la denegación de la residencia permanente en Estados Unidos. También pueden ser causa de denegación de la residencia, tener una enfermedad contagiosa, o no cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para obtener una visa. Razones por problemas de documentación o evidencia. Es fundamental presentar todos los documentos requeridos al enviar la solicitud de residencia. En el caso de no presentarlos o de presentar documentos incorrectos o insuficientes, la solicitud de residencia puede ser negada. Problemas con el patrocinador o el solicitante. El patrocinador o el solicitante pueden ser inadmisibles por ciertos motivos, como tener empleo ilegal en Estados Unidos, no cumplir con los requisitos de ingresos o no cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos por el Servicio de Inmigración. La falta de pruebas financieras suficientes también puede provocar la negación de la residencia por razones de seguridad nacional. Una razón de seguridad nacional es una de las causas más graves que puede provocar la denegación de la residencia permanente en Estados Unidos. Si el gobierno determina que el solicitante constituye una amenaza a la seguridad nacional, la solicitud de residencia puede ser negada. Otros motivos de denegación. Algunas otras razones para la negación de la residencia permanente por matrimonio pueden incluir la falta de evidencia de una relación matrimonial genuina, carga pública y recursos insuficientes para mantener al solicitante, errores en la aplicación o el proceso de solicitud, etc. Si la solicitud de residencia por matrimonio en Estados Unidos es denegada, el previo análisis cuidadoso y evaluación de las causas permitirá conocer los procedimientos y soluciones necesarias para remediar la situación. Es importante tomar en cuenta que algunas de las razones de denegación son además causas de inadmisión en general, es decir, no son exclusivas de la solicitud de residencia por matrimonio en USA. De igual manera, es importante cumplir con los requisitos de elegibilidad, presentar toda la documentación necesaria y contratar servicios de asesoría legal si es necesario, para evitar la denegación de la residencia. Medidas preventivas para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Presentar todos los documentos necesarios. Una de las principales razones por las que se niega la residencia permanente por matrimonio en Estados Unidos es el incumplimiento de los requisitos documentales. Por lo tanto, es necesario asegurarse de presentar todos los documentos necesarios en cada etapa del proceso de solicitud. Esto incluye documentación de identificación personal, pruebas de matrimonio válido, declaraciones financieras, información de antecedentes penales y otros documentos requeridos según el caso. Cumplir con los requisitos de elegibilidad. Además del cumplimiento de los requisitos documentales, es importante cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, debe demostrarse que la relación de matrimonio es auténtica, y que se han cumplido todos los requisitos legales para celebrar el matrimonio. También es importante demostrar que el cónyuge patrocinador tiene los recursos financieros suficientes para mantener al otro cónyuge, y que el cónyuge que busca la residencia no ha violado las leyes migratorias en el pasado. Tomar medidas inmediatas en caso de negación. Si se niega la residencia permanente por matrimonio en Estados Unidos, es importante tomar las medidas legales apropiadas Una opción es presentar una nueva solicitud con documentación mejorada y soluciones a los problemas que llevaron a la denegación inicial. Otra opción es solicitar un perdón, waiver, para ciertos delitos o violaciones de la ley migratoria. Además, es importante buscar asesoramiento legal calificado de un abogado de inmigración experimentado para evaluar las opciones y tomar medidas legales apropiadas. Información adicional sobre el proceso de solicitud de residencia por matrimonio en Estados Unidos. Proceso consular y ajuste de estatus. El proceso para obtener la residencia por matrimonio en Estados Unidos puede llevarse a cabo dentro del país, ajuste de estatus, o a través de un consulado en el país de origen del cónyuge extranjero, proceso consular. En ambos casos se requiere la presentación de documentos y seguimiento de un protocolo específico. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ambos procesos que es importante conocer antes de decidir el camino a seguir.
Exención de presencia ilegal. En algunos casos, el cónyuge extranjero puede estar ilegalmente en Estados Unidos en el momento de la solicitud de residencia por matrimonio. En estos casos, se puede solicitar una exención de presencia ilegal que permita al cónyuge seguir el proceso de solicitud sin tener que abandonar el país y afrontar un castigo de varios años. Para solicitar esta exención, es necesario cumplir ciertos requisitos y presentar documentación específica. Relación matrimonial legalmente válida. La validez de la relación matrimonial es un requisito fundamental para obtener la residencia por matrimonio en Estados Unidos. Es importante asegurarse de que el matrimonio se ha celebrado de acuerdo con las leyes del país donde tuvo lugar, y que se realizó por amor y no para obtener beneficios migratorios. En algunos casos se realiza una entrevista para determinar la autenticidad de la relación. Carga pública y recursos suficientes. Un requisito importante para poder obtener la residencia por matrimonio en Estados Unidos es poder demostrar que el cónyuge extranjero no depende de los recursos públicos, y que tiene suficientes recursos económicos para mantenerse a sí mismo y a su cónyuge estadounidense. Para cumplir con este requisito, se requiere la presentación de documentación específica, como estados financieros. Personas del mismo sexo. Desde la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos, las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos y responsabilidades que las parejas heterosexuales, en cuanto a la obtención de la residencia por matrimonio. Se requiere la presentación de la misma documentación en ambos casos, independientemente del sexo de los cónyuges. Abogados de inmigración y ayuda legal. El proceso de solicitud de residencia por matrimonio en Estados Unidos puede ser complejo, y requiere el cumplimiento de muchos requisitos y trámites. A menudo es recomendable contar con la ayuda de un abogado de inmigración para navegar el proceso y aumentar las posibilidades de éxito. Además, existen organizaciones y asociaciones que ofrecen ayuda legal gratuita o a bajo costo a personas con bajos ingresos y recursos. Proceso consular y ajuste de estatus. Exención de presencia ilegal. Relación matrimonial legalmente válida. Carga pública y recursos suficientes. Personas del mismo sexo. Abogados de inmigración y ayuda legal. ¿Qué hacer si te niegan la residencia por matrimonio en Estados Unidos? Opciones legales. Después de la negación. Si su solicitud de residencia por matrimonio es negada, aún tiene opciones legales disponibles. La primera opción es presentar una nueva solicitud con los errores corregidos, y proporcionar más información y pruebas en apoyo de su solicitud. Si la razón de la denegación se debe a problemas de inadmisibilidad, puede solicitar un perdón o waiver, que es una exención de ciertas restricciones inmigratorias. Algunas denegaciones pueden ser apeladas o revisadas, aunque el proceso puede ser complicado y costoso. Es importante hablar con un abogado de inmigración calificado para determinar la mejor opción después de una negación. Procedimientos de apelación. Si su solicitud de residencia por matrimonio es denegada y decide apelar, deberá seguir el proceso establecido por el gobierno de Estados Unidos. Puede presentar una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, VIA, o solicitar una revisión de la decisión ante un tribunal federal. Es importante tener en cuenta que los procedimientos de apelación pueden ser costosos y largos, y no garantizan un resultado favorable. Es por eso que es importante contar con representación legal calificada. Consejos generales para obtener la residencia permanente. Si desea obtener la residencia permanente en los Estados Unidos, es importante seguir los consejos generales para mejorar sus posibilidades de éxito. Estos incluyen presentar todos los documentos necesarios de manera precisa y oportuna, cumplir con todos los requisitos de elegibilidad, obtener apoyo financiero suficiente, y asegurarse de que su matrimonio o relación de patrocinio familiar sea legalmente válida. También debe trabajar con una organización o abogado de inmigración calificados que puedan ayudarlo a navegar el proceso y brindarle asesoramiento legal a lo largo del camino. Además, si su solicitud es denegada, debe tomar medidas legales inmediatas para determinar la mejor opción para su situación particular. Conclusión: no te rindas, busca asesoría. En resumen, una negativa en tu solicitud de residencia por matrimonio en Estados Unidos no significa que debas abandonar tu sueño.
Con las opciones adecuadas y la asesoría correcta, es posible encontrar soluciones. Recuerda que el proceso migratorio puede ser complejo, por lo que contar con un abogado especializado en inmigración es una inversión que puede marcar la diferencia. Si quieres mantenerte informado sobre temas legales en Estados Unidos, este es el canal para ti. Suscríbete ahora y recibe actualizaciones de expertos en el campo jurídico. Hazte parte de nuestra comunidad legal en YouTube y siempre estarás al tanto. También puedes hacer clic en el enlace que dejo debajo de este video donde encontrarás información más detallada sobre el tema que te interesa. Muchas gracias. Mucho ánimo en tu camino hacia la residencia en Estados Unidos.